Muy buenos días, octavos básicos. Hoy día vamos a ver los tejidos vegetales y además el transporte de nutrientes en las plantas. El objetivo de la clase entonces es conocer los principales tejidos vegetales y los órganos que transportan las sustancias en las plantas. Primero, ¿qué tejidos encontramos en las plantas? Las plantas tienen estructuras especializadas para cumplir sus funciones vitales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver los tejidos principales que se encuentran en ella. Entonces, las plantas tienen tres tipos básicos de tejidos. Primero tenemos el tejido fundamental, que comprende la parte principal del cuerpo de la planta, donde vamos a tener el parénquimas, vamos a tener los meristemas, que lo vamos a ver para qué sirven en la siguiente diapositiva. El tejido epidérmico cubre las superficies externas de las plantas herbáceas y está compuesto por células epidérmicas fuertemente unidas que secretan una capa formada por cutina y ceras llamadas cutículas, que impiden que el agua se pierda. Y el tejido vascular está compuesto por dos tejidos conductores, que es el xilema y el floema, donde ellos transportan agua, alimento, nutrientes, hormonas, etc. En esta imagen entonces podemos ver cuáles son los tejidos y los órganos que trabajan en una planta, en este caso sería en un tronco. Primero tenemos el suber, que están puestos en los tallos, ¿ya? Y también en raíces viejas. Lo que hace entonces es cubrir con esta pared, esta célula se empieza a engrosar, lo que hace entonces este tronco, ¿ya? Y en las raíces viejas también empiezan las células a madurar, a ponerse más rígidas. ¿Para qué? Para proteger entonces este árbol. El parénquima es parte del tejido fundamental, que lo comentamos anteriormente, donde en ello ocurre la fotosíntesis y almacenan también nutrientes. Y el parénquima está presente principalmente en las hojas y en tubérculos. El meristema, estas células meristemáticas, son las células del crecimiento de los órganos, tanto de las hojas como los tallos. Por lo tanto, este meristema, estas células están justo en el ápice de las hojas. En el ápice quiere decir en el principio de una hoja. Como podemos ver acá, voy a tratar de rayar. En este caso sería en esta puntita de un tallo. ¿Para qué? Para que ahí nazca una flor, nazca una hoja, etcétera, ¿ya? Y el tejido epidérmico, entonces, como lo dijimos anteriormente, tiene una función protectora en las hojas y principalmente en los tallos jóvenes. Los órganos de las plantas. Los principales órganos en plantas son las hojas, los tallos y la raíz. Aquí estamos hablando de las plantas superiores, o sea, las plantas terrestres, ya no de las plantas acuáticas. Primero tenemos la hoja, que podemos ver acá, que aquí tenemos un corte microscópico, como si la pasara por una rebanadora, como si fuera una mortadela, así la cortamos. Y aquí entonces, esas serían las paredes que tiene una hoja, ¿ya? Esa es una microfotografía entonces de la hoja. Tenemos también el tallo, que de la misma forma se hizo este corte transversal y ahí tenemos entonces cómo se vería un tallo al microscopio. Y las raíces también se le hizo un corte transversal y así serían sus estructuras. Ya, esta es solamente una imagen de observación. Y saber que todos estos órganos están compuestos por células, donde el conjunto de las células forma un tejido. Por lo tanto, cada uno de estos órganos está formado por diferentes tejidos, eso quiere decir que por diferentes células. Entonces, tenemos el transporte de sustancias al interior de una planta. El xilema y el floema son como las venas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, porque el xilema y el floema van a transportar distintos nutrientes, distintos minerales para que esta planta pueda crecer, pueda alimentarse y sobrevivir. El xilema entonces transporta el suministro de agua y de sales minerales. En cambio, el floema transporta moléculas inorgánicas, que en este caso sería el alimento, y también agua. Aquí podemos ver entonces que en el tallo y en las hojas vamos a tener el xilema y el floema. También la vamos a tener en las raíces, donde
desde la raíz hacia arriba va a ser este intercambio de nutrientes. Lo que está en verde, entonces, en esta foto va a ser el floema y lo que está en rojo va a ser el xilema. Y aquí tenemos entonces una imagen en movimiento donde podemos ver la diferencia entre floema y xilema. El xilema transporta en un solo sentido, o sea, de raíz a punta. Transporta agua y sales minerales, nada más que eso. Hay paredes, o sea, no hay paredes entre las células, las cuales están muertas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células que vemos acá son células muertas que se empiezan a poner duras, se empiezan a envejecer, lo que hace que estas paredes estén formadas, o sea, se forme con lignina, o sea, que se forme como un tallo, como si fuera un tronco, ¿ya? Por eso están rígidas y se abre este canal para que pase el agua y las sales minerales. En cambio, el floema transporta agua y alimento y lo transporta en ambos sentidos, ¿sí? Tanto de raíz a la punta como de la punta a la raíz. O sea, este tiene ambos sentidos. Y las células, estas células tienen acá perforaciones donde se le hace más fácil poder entrar tanto el agua como el alimento y estas moléculas inorgánicas. Estomas. Estos órganos se ubican atrás de las hojas, en vez de las hojas, ¿ya? Por lo tanto, estos estomas lo que hacen es abrirse y cerrarse para poder hacer el intercambio gaseoso y también acumular agua. El intercambio gaseoso entonces es a través de estomas. El CO2 o el dióxido de carbono es un gas que entra por las hojas a través de estos órganos que se llaman estomas. Los estomas se ubican en el en vez de las hojas y están formadas por células oclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo una célula oclusiva, acá tengo otra célula oclusiva y esta entonces forma el estoma. Entonces este sería una célula oclusiva, esta sería también una célula oclusiva y lo de adentro se va a llamar ostiolo. Y entonces el conjunto de las células oclusivas con el ostiolo me va a hacer a mí un estoma, ¿ya? Estas células entonces permiten el intercambio de vapor de agua y otros gases entre la planta y su medio. Entonces esos estomas, miren acá mis manos, van a hacer una función o sea, de abertura y cerradura. O sea, ellos van a abrir y cerrar, abrir y cerrar. ¿Y cuándo van a hacer esto? Si las células absorben agua, el ostiolo se abre. ¿Para qué? Para guardar la mayor cantidad de agua posible. Si las células pierden agua, o sea, si tenemos un clima de sequía o un verano donde la planta no está recibiendo agua, el ostiolo se cierra. ¿Para qué? Para que no salga el agua que ya tenía contenida acá adentro, para no perderla, ¿ya? Entonces, durante los días calurosos, los estomas permanecen cerrados para minimizar la transpiración y así no pierde agua. En cambio, si llueve o le cae un poquito de agua, al tiro se abren para recolectar más agua. Y aquí podemos ver entonces una foto de un estoma cerrado y un estoma abierto. Entonces acá tenemos principalmente un estoma cerrado. Acá tenemos uno parcialmente abierto, o sea que está entrando agüita. Y acá tenemos uno completamente abierto para poder recolectar mucho más agua. Recuerden que cualquier tipo de dudas, estamos haciendo las clases vía Meet los días martes. Entonces nos vemos, que estén súper bien. Adiós.